Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días. Estamos en el primer domingo del mes de octubre y en la fiesta de San Francisco de Asís. Este es el momento de comenzar una nueva cita semanal con la actualidad eclesial de España y en el mundo en el informativo Iglesia Noticias, el programa 1433 que en esta ocasión hacemos con ustedes, para ustedes, gracias a Rosa Muñoz que está en el control de sonido y Amparo Latre en la producción y con los siguientes titulares. El Papa Francisco celebra a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro la misa de apertura del Sínodo de Obispos sobre la familia. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal publica un mensaje con motivo de la canonización de la Beata María de la Purísima el próximo 19 de octubre. Los obispos han estudiado el nuevo plan pastoral de la Conferencia Episcopal y las reformas introducidas por el Papa en los procesos de nulidad matrimonial. Cáritas presenta un decálogo de medidas contra la desigualdad ante las próximas elecciones generales. Ayer fueron beatificados en Santander 18 religiosos cistercienses mártires de la persecución religiosa del siglo XX. Además, el Papa Francisco ha reconocido el martirio de Valentín Palencia y 4 sacerdotes más durante la Guerra Civil en Suances, así como las virtudes heroicas del sacerdote toledano José Rivera. Madrid acoge este fin de semana el Encuentro Nacional de la Vida Consagrada y las diócesis aragonesas celebran el Día de la Educación en la Fe. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Nos detenemos en primer lugar en Iglesia Noticia en la reunión que ha celebrado esta semana en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. En ella los obispos han trabajado sobre el borrador del plan pastoral para el próximo cuatrienio que pasa para su estudio y aprobación a la Asamblea Plenaria del mes de noviembre. También han analizado la reforma de los procesos de nulidad matrimonial a la luz de los últimos cambios introducidos por el Papa Francisco. Han destacado además la rápida y positiva respuesta de las diócesis y parroquias, congregaciones religiosas e instituciones eclesiales ante el drama de los refugiados, ofreciéndose a colaborar bajo la coordinación de Cáritas en los programas de ayuda que establezcan las autoridades. La Comisión Permanente ha publicado, como les contábamos, un mensaje con motivo de la canonización de la séptima superiora general de la Compañía de las Hermanas de la Cruz, la Beata María de la Purísima, el próximo 18 de octubre. Será en la Jornada Mundial de las Misiones y el día de clausura del Sínodo de Obispos sobre la Familia. El texto aprobado por la Comisión Permanente recuerda cuál es el carisma de la congregación, con una espiritualidad en la que se entrelazan de manera sencilla la contemplación y la actividad apostólica con los más pobres y desvalidos de la sociedad. La Beata María Purísima de la Cruz encarnaba todos estos valores, como explicó el portavoz de la Conferencia Episcopal, el sacerdote José María Gil. Esta mujer madrileña, nacida en una familia del barrio de Salamanca, bautizada en la Iglesia de la Concepción, dedicó su vida a los enfermos, a los más pobres, transmitió siempre una gran serenidad y una gran alegría, una paz inmensa, y su espiritualidad está centrada, el mismo nombre lo indica, en sentirse junto a la cruz de Cristo, corredimiendo con Él, ofreciendo sus sufrimientos, sus sacrificios, con una vida de entrega y contemplativa, de profunda adoración y oración, pero al mismo tiempo una entrega total a los más pobres en los que ven el rostro de Cristo. El mensaje afirma también que la figura de la Beata Madre María de la Purísima constituye un valioso testimonio sobre la importancia de la familia cristiana, justo cuando está a punto de comenzar la Asamblea Ordinaria del Sínodo de Obispos. En la rueda de prensa final de esta comisión permanente, el secretario de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, abordó otros temas de la actualidad de estos días. La Conferencia Episcopal nunca emite notas ante las elecciones autonómicas porque son los obispos de las diócesis afectadas los que deben hacerlo. José María Gil remitió al texto de los prelados catalanes que se refiere a la importancia de defender valores como la democracia, la dignidad de la vida humana o la atención solidaria a los más vulnerables. Escuchamos a José María Gil. Los obispos los que han remitido es a las declaraciones y a lo que han manifestado en su nota los obispos de Cataluña, que son los que están sobre el terreno. La Conferencia Episcopal normalmente no se pronuncia sobre las elecciones autonómicas. Sí está la voluntad de los obispos de contribuir a la cohesión social, de buscar realmente el bien común y todos esos principios que los obispos catalanes desarrollan en su nota. Al terminar la comisión permanente, los obispos también quisieron felicitar a las instituciones, no solo del seno de la Iglesia Católica,
Católica que están respondiendo para ayudar a los refugiados sirios. José María Gil, portavoz de la Conferencia Episcopal. Esto nos llena de orgullo que el sentido de solidaridad esté tan pronto en la población española. Y muestra así el camino a seguir para todos, para la clase dirigente, para los grandes actores sociales. Yo creo que el pueblo tiene una gran sensibilidad en nuestro país de sentido solidario que la Iglesia quiere seguir contribuyendo a fomentar. El secretario de la Conferencia Episcopal también mostró su cercanía y cariño a los padres de Andrea, la niña gallega que sufre una enfermedad degenerativa. Trasladó a la familia la cercanía de la Iglesia al tiempo que recordó la doctrina católica, que rechaza tanto el encarnizamiento terapéutico como la práctica de matar a alguien en nombre de una malentendida compasión. La doctrina de la Iglesia sobre este asunto está clara, dijo, eutanasia no, pero ensañamiento terapéutico tampoco. En Iglesia Noticia les contamos también que ayer sábado se celebró en la Catedral de Santander la beatificación de 18 mártires cistercienses víctimas por su fe en la Guerra Civil. 16 pertenecían al monasterio cántabro de Cóbreces y 2 religiosas al monasterio de San Bernardo de la localidad valenciana de Algemesí. COPE Santander, Katia Nogueira. Este sábado ha sido un gran día para la Iglesia de Cantabria. La Catedral de Santander ha acogido el acto de beatificación de 18 monjes cistercienses, de los que 16 eran del monasterio de Cóbreces y 2 eran monjas del monasterio valenciano de Fons Salutis. Ha sido la primera vez que la diócesis santanderina celebra un proceso de beatificación que ha estado presidido por el cardenal del Vaticano, Angelo Mato, y ha contado con la presencia del nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini, del obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monje, y del cardenal y arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, así como de obispos de otras ciudades como León, Astorga o Vitoria. Fue el Papa Benedicto XVI quien estableció que las beatificaciones podían hacerse en las diócesis respectivas y no en Roma, como hasta entonces. Y ahora Santander acoge este acto que reconocía a estos 18 mártires nacidos en Álava, León, Valencia, Burgos, Palencia y Lérida, que fueron perseguidos, encerrados y asesinados en la Guerra Civil. El prelado de Santander, don Manuel Sánchez Monje, ha calificado este acontecimiento de extraordinario, tanto para la diócesis como para la Iglesia Universal. No es previsible que vuelva a haber beatificaciones dentro de poco. Por lo tanto, es un acontecimiento extraordinario para la vida de la diócesis. No es un acontecimiento solo para la abadía y para los monjes de Cóbreces, sino que es para toda la Iglesia diocesana e incluso para la Iglesia Universal. Los nuevos mártires beatificados enriquecen el patrimonio espiritual de la Iglesia y enriquecen también el patrimonio de la humanidad. El obispo de Santander también ha querido reconocer la importancia que la fe tuvo en estos mártires para afrontar todas las dificultades que tuvieron que padecer. Este acontecimiento pues es una llamada a todos nosotros a ser consecuentes con nuestra fe y a llevar una vida coherente con las verdades que decimos confesar y ser fieles a nuestra conciencia hasta el último extremo, como son los mártires. En la fe encontramos la fuerza para hacer frente a todas circunstancias. Miles de devotos han asistido a la Catedral de Santander para ser partícipes de un día tan especial para la diócesis y para Cantabria. Sobre los nuevos beatos escuchamos al padre cisterciense de Cóbreces, Francisco Rafael Pascual. Yo sí quisiera decir y destacar que estas personas eran trabajadores y personas que daban trabajo, que eran religiosos y que no se interfirieron para nada en ninguna actividad política. Eran personas trabajadoras del campo, de su fábrica de queso, trabajaban codo a codo con los vecinos del pueblo y tenían empleados a muchos vecinos del pueblo. El monasterio siempre ha procurado, en este sentido, contratar o asalariar a todas las personas que ha necesitado. Por eso hoy día nosotros no hacemos ningún alegato desde el punto de vista político, desde el punto de vista solamente social y desde el punto de vista del reconocimiento de unas muertes que nos parece que fueron injustas. Con una misa que celebrará a partir de las 10:30 en la madrileña Catedral de la Almudena el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, concluirá el Encuentro Nacional de la Vida Consagrada. Convocado con el lema Corazones que desean algo grande, es la única iniciativa conjunta enmarcada en el Año de la Vida Consagrada que han organizado distintos organismos que agrupan a los religiosos españoles y que ha coincidido con el año jubilar teresiano. 1.500 participantes escucharon ayer las ponencias que profundizaron en la espiritualidad, en la vida consagrada como camino de belleza, la misión y el servicio a los consagrados. Lourdes Grosso es la secretaria de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada.
Es un momento muy especial porque queremos dar gracias juntos por el don de la vida consagrada, dar gracias porque podemos en medio del mundo llevar el Evangelio de la alegría, el Evangelio de la esperanza, dar gracias porque la acogida de las personas ha desbordado lo que esperábamos, dar gracias y solicitar a nuestro Padre Celestial que nos envíe vocaciones, porque la mies sigue siendo mucha y los obreros seguimos siendo pocos, aunque estemos muy bien dispuestos a trabajar todo el día si fuera necesario. Lourdes Grosso señaló a Iglesia Noticia 2 aspectos destacados de esta gran celebración de la vida religiosa en España. Uno es el tener muy presentes en la oración y en la colaboración también económica a la vida consagrada que sufre en este momento en concreto en Siria y en Irak. Entonces se ha habilitado una cuenta corriente para un gesto solidario, un gesto misionero con estas personas. Y también la generosidad está siendo, pues no digo desbordante porque siempre es poco, pero las personas están contribuyendo con lo mejor que tienen de sí también económicamente. Y el otro momento también significativo que todavía continúa, aunque hoy se clausura con la misa, pero continúa la celebración del año de la vida consagrada, y es lo que hemos llamado peregrinación. Hay una serie de lugares en Madrid donde las personas que lo deseen podrán ir a orar con los consagrados, visitar obras sociales, dialogar con personas religiosas de diferentes formas de vida consagrada, que les hablen de su vocación, pueden ver la misión y pueden también visitar numerosos lugares donde descansan los restos de nuestros mártires. También hay las sepulturas de fundadores y fundadoras, pues se pueden visitar todos esos lugares a manera de jornadas de puertas abiertas a lo largo de toda esta semana. Cuando faltan un par de meses para la celebración de las próximas elecciones generales, Cáritas Española ha presentado un decálogo de medidas contra la desigualdad. Trata así de contribuir a la construcción de una sociedad más cohesionada, justa y fraterna. Sonia Olea, de Cáritas Española. Hacemos 10 propuestas concretas que hablan de reformas de leyes, que hablan de modificación de políticas públicas, que hablan de pactos que tienen que conseguirse con el consenso de todos los partidos políticos, no solamente de quien logre gobernarnos a partir de diciembre. Y esas propuestas lo que quieren es acabar con la situación que vivimos ahora de muchos millones de personas en nuestro país que viven en situación de exclusión, de desigualdad, de pobreza y de no acceso a derechos humanos. Cáritas advierte una vez más sobre el riesgo de exclusión que supone aplicar medidas económicas que afecten a la dignidad y los derechos de las personas, algo que los gobernantes deberían considerar en sus propuestas y programas. Por eso se propone este decálogo. En primer lugar, ratificación de la Carta Social Europea, que fue revisada en 1996 y no ha sido ratificada todavía por el Estado español, y de su protocolo adicional de 1998. En segundo lugar, la garantía de ingresos para los hogares que están en situación de pobreza severa. Tercero, garantizar el acceso a la salud a todas las personas. Cuarto, proceder a reformas estructurales que garanticen el derecho a una vivienda digna y adecuada. 5. Empleo digno y salario justo. 6. Apuesta por la economía social y solidaria en la contratación pública. Cláusulas sociales y ambientales. 7. Evitar la irregularidad sobrevenida. Cáritas plantea que no sea necesario tener trabajo para poder renovar las autorizaciones de residencia. 8. Garantizar los derechos humanos en los procedimientos de expulsión. Cáritas pide que se derogue la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Extranjería, donde se puede proceder a expulsiones de personas en frontera sin garantía de procedimiento, abogado y traductor presente. 9. Cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Hace pocos días nuestro Papa Francisco estaba en Nueva York y también defendía que todos los países del mundo, tanto los países que están en mejor situación como peor, cumplan estos objetivos. Y por último, 10. Destinar el 0,7 del Producto Interior Bruto a ayuda oficial al desarrollo para garantizar la financiación de un modelo de desarrollo sostenible. Cáritas propone que las políticas públicas sitúen a la persona en el centro y garanticen sus derechos y dignidad. Priorizar en protección social, salud, empleo digno y salario justo, vivienda, inmigración y cooperación internacional.
Pedimos a nuestros gobernantes que trabajen para garantizar los derechos y la dignidad de todas las personas, en todo lugar. Practica la justicia. Deja tu huella. Las diócesis aragonesas celebran hoy, en este primer domingo de octubre, el Día de la Educación en la Fe. En una carta pastoral conjunta publicada con este motivo, los obispos explican que en el contexto en el que vivimos hoy día es preciso crear redes de apoyo para coordinar el esfuerzo realizado en la familia, la escuela y la parroquia. COPE Zaragoza, Enrique Pérez. En nombre de todos los obispos aragoneses, el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, resalta en esta carta pastoral la importancia de la vocación y la responsabilidad de quienes se dedican a la docencia. La auténtica educación en la fe incluye, dice, la transmisión de conocimientos y experiencias, pero sobre todo, según el arzobispo, destaca la dimensión esencial de formar los corazones en la práctica de las virtudes cristianas, en la vida sacramental, en el cultivo de la oración personal y litúrgica y en el compromiso de la caridad. Una labor que se complementa con el esfuerzo realizado desde la familia y desde las parroquias. Don Vicente les pide que no se desanimen ante las dificultades que han de afrontar diariamente y que trabajen con humildad y decisión para favorecer así la transmisión de la fe. Recuerda que educar no es simplemente una profesión, sino una actitud, un modo de ser, de vivir y de transmitir. Para educar en la fe es preciso estar en medio de las personas, acompañándolas en las etapas de su crecimiento, desde su proximidad y desde el respeto. La educación en la fe, recuerda Monseñor Jiménez, incluye enseñar a ver la belleza y la bondad de la creación y del ser humano que contempla siempre la huella del Creador. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Ciudadanos ha multiplicado por 3. Artur Mas solo puede hacer una cosa, y es dimitir. Solo hay una opción: hacer unas nuevas elecciones. Porque hoy hemos tenido una participación histórica, nunca vista. ¿Repetirá Ciudadanos su éxito en las elecciones generales? ¿Estarían dispuestos a pactar con Pedro Sánchez para que el PSOE llegue a Moncloa? Este lunes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a la dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas. COPE. Estar informado. Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia. Con pequeños gestos podemos cambiar el mundo. Mientras tú conduces, cocinas o trabajas aquí, ellos lo hacen en Vanguardia. Cerca de 13.000 misioneros españoles están entregando su vida en más de 130 países y tú ahora puedes ayudarles. 18 de octubre, Jornada del Dómun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional. El Papa Francisco celebra a partir de las 10 de esta mañana en la Basílica de San Pedro la misa de apertura de la Asamblea Ordinaria del Sínodo de Obispos sobre la Familia. Un sínodo con una amplia representación llegada desde todos los rincones del mundo, también desde aquí, desde España. Vamos a conocer detalles y previsiones con la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero. Buenos días. Buenos días. La misa, que empieza efectivamente ahora a las 10 de la mañana, estará presidida por el Papa y concelebrada por 314 padres sinodales y colaboradores. El Papa ha querido dejar claro cuál es el espíritu de este sínodo, una iglesia de hijos que se sienten hermanos. Anoche, en la vigilia, lo decía con estas palabras: para entender hoy a la familia, entremos también nosotros, como Charles de Foucauld, en el misterio de la familia de Nazaret. En la Galilea de los gentiles, decía el Papa, entremos de nuevo la consistencia de una iglesia que es madre, capaz de engendrar la vida. Si no somos capaces de unir la compasión a la justicia, terminamos siendo seres inútilmente severos y profundamente injustos. El Papa pedía que el Espíritu Santo sea el protagonista del sínodo. Sin él, Dios resulta lejano, Cristo permanece en el pasado, la Iglesia se convierte en una simple organización. Preghiamo dunque perché il sínodo che domani si apre sappia ricondurre a un'immagine compiuta di uomo della esperienza. Recemos para que el sínodo que se abre mañana sepa reorientar la experiencia conyugal y familiar hacia una imagen plena del hombre, que sepa reconocer, valorar y proponer todo lo bello, bueno y santo que hay en ella. E di santo. Abbracci di situazioni di vulnerabilità che la mettano alla prova.
la pobreza. Abrazar las situaciones de vulnerabilidad que la ponen a prueba, la pobreza, la guerra, la enfermedad, el luto, las relaciones laceradas y deshilachadas de las que brotan dificultades, resentimientos y rupturas. Que recuerde a estas familias y a todas las familias que el Evangelio sigue siendo la buena noticia desde la que se puede volver a empezar. Que el Vangelo rimane buona notizia da cui sempre ripartire. Entre las principales novedades formales, nos contaba el viernes el cardenal Baldisseri que no habrá documento intermedio, que los círculos menores tendrán más espacio, es decir, esos grupos en los que se habla cada uno en su lengua, sabremos qué se dice en esos círculos y, por otro lado, aunque no tendremos acceso los periodistas al aula, nada más que mañana, por ejemplo, a la oración de apertura, sí que tendrán total libertad los padres sinodales y participantes, no solo de hablar con la prensa, sino de darnos el material que consideren, o de no dárnoslo, como decía el padre Lombardi. Si nos lo dan, pues preguntaros por qué. Sea como fuere, señalaba Baldisseri, en este caso la última palabra es del Santo Padre, esto está contemplado en todos los reglamentos y, en definitiva, lo que salga del sínodo no es magisterio, se le entrega al Papa y él elaborará el documento que considere oportuno. Es decir, antes de 2016 no podemos pensar en tener nada definitivo. Sobre algunos temas y expectativas de este sínodo es el momento para el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. El sínodo que hoy abre el Papa Francisco llega acompañado de una fuerte polémica dentro de la Iglesia. Algunos cardenales y obispos han manifestado durante estos meses opiniones discrepantes de la línea que el Santo Padre quisiera dar a la Asamblea Sinodal, tachándola de poco fiel a la doctrina tradicional de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. Creo poder afirmar que el Papa no está absolutamente preocupado por la existencia de opiniones no concordes con la suya, puesto que ya ha repetido en numerosas ocasiones que cada cual debe manifestar sus ideas sin miedos, con valentía, pero también con humildad y respeto a los que opinan diversamente. También me parece oportuno afirmar que algunas de esas polémicas son un poco prematuras, puesto que el sínodo, como dice la misma palabra, es un caminar juntos y es posible que en ese trayecto de 3 semanas se aclaren las dudas de algunos y los miedos de otros. Igualmente hay que subrayar que el sínodo no es una asamblea que toma decisiones, estas corresponden en última instancia al Papa, al que la asistencia del Espíritu Santo le asegura en su misión de sostener la fe de la Iglesia. Por lo tanto, anticipar lo que en su día decida Bergoglio es bastante arriesgado. Por fin, no está de más tener en cuenta que se van a abordar temas delicados para intentar definir la línea pastoral que debe adoptarse ante las debilidades y fragilidades de los seres humanos, más concretamente de los matrimonios y las familias. En todo caso, el sínodo afronta estos problemas desde la perspectiva de la misericordia, porque, como repite Francisco, la Iglesia no es una aduana, sino una casa con las puertas abiertas a todos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Seguimos en Roma porque el miércoles, durante la audiencia general, el Papa hizo balance de su reciente viaje a Cuba y Estados Unidos. Paloma García Ovejero. Sí, el Papa dedicó toda la audiencia a hablar de su etapa en Cuba, después de su etapa en Estados Unidos, fue repasando día a día y si algo destacaba en ambas partes es la alegría con la que fue recibido. De Cuba decía esto. Llegué a Cuba como misionero de la misericordia y ahí he experimentado la esperanza y la unidad de un pueblo que más allá de toda división afronta el futuro con un espíritu de servicio y responsabilidad. De ahí pasé a los Estados Unidos de América, un paso que ha sido emblemático. Gracias a Dios, un puente se está reconstruyendo. El Papa de Estados Unidos destacaba también la canonización de Fray Junípero Serra y la importancia de la familia, hombre y mujer, como matrimonio fecundo. El Papa Francisco ha vuelto a manifestar su preocupación por quienes tienen que dejar sus pueblos y naciones para sobrevivir de la persecución, el hambre, la guerra o la violencia. Lo hace en el mensaje para la próxima Jornada Mundial del Migrante y Refugiado que se ha publicado esta semana. Cuéntanos, Paloma.
El Papa denuncia en este mensaje la falta de normas claras y que se puedan poner en práctica que regulen la acogida y prevean vías de integración a corto y largo plazo. Más que en tiempos pasados, escribe hoy el Evangelio de la Misericordia, interpela las conciencias. La indiferencia y el silencio abren el camino a la complicidad cuando vemos como espectadores a los muertos. Son siempre tragedias, sean de grandes o pequeñas dimensiones, y el Papa señala, obliga al cambio también a quien acoge. Han reconocido la voz de Jesucristo: mira que estoy a la puerta y llamo, y no cesan de multiplicarse los debates sobre las condiciones y los límites. ¿Cómo puede la Iglesia, plantea el Papa, actuar ante esto? La respuesta del Evangelio es la misericordia. El Papa recuerda que la hospitalidad vive del dar y del recibir, y que es importante mirar a los emigrantes no en función de su condición de regulares o irregulares, sino como personas que pueden contribuir al bienestar y al progreso de todos. Por último, el Papa plantea: es indispensable que la opinión pública sea informada de forma correcta, incluso para prevenir miedos injustificados y especulaciones a costa de los inmigrantes. Repite todavía al final de este mensaje: nadie puede fingir que no se siente interpelado. Y a ellos, a los inmigrantes, a los refugiados, les dice: acoger al otro es acoger a Dios en persona. No os dejéis robar la esperanza y la alegría de vivir. Gracias, Paloma. El cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, celebró ayer una misa con ocasión del 150 aniversario del nacimiento del cardenal español Rafael Merri del Val, que recordamos fue secretario de Estado con San Pío X. Llega a Iglesia Noticia el comentario de Paloma Gómez Borrero. Buenos días. Buenos días. Hace ahora 150 años, el 10 de octubre de 1865, que nació en Londres Rafael Merri del Val, hijo del embajador de España. Muy joven se ordenó sacerdote, pero aún más, con apenas 38 años, el Papa Pío X, recién elegido pontífice, le nombró prosecretario de Estado. Desde ese momento, 1903 al 1914, fue el más fiel, estrecho colaborador de su pontificado. Dos personalidades muy diversas, aunque muy compenetradas, orígenes distintos. Pío X, hijo de una familia pobre del Véneto; Merri del Val, noble, rico, con una educación cosmopolita, hablaba 6 idiomas y era un habilísimo diplomático. A su talla, digamos, política se unía en la de ser un hombre sencillo, modesto, muy caritativo, fundador de la Asociación del Sagrado Corazón para ayudar a los más necesitados, sobre todo jóvenes de Roma. Su fama de santidad hizo que Pío XII, en 1953, abriera su causa de beatificación. En estos días, en el Agustinianum, ha tenido lugar un convenio de estudio sobre Merri del Val, que abrió los trabajos el cardenal arcipreste de San Pedro, Angelo Comastri. Ayer, con una solemne misa en la Basílica Vaticana, lo clausuró el actual secretario de Estado, Pietro Parolin, y a lo largo de las jornadas, diversos estudiosos, monseñores, profesores universitarios, expusieron aspectos relevantes de la figura de Merri del Val. Para dar una idea de cómo era el venerable siervo de Dios, recuerdo lo que escribió de él el profesor docente de Historia de la Iglesia, profesor Romiti, una autoridad en este campo. Admira, escribió, la santidad de vida, su espiritualidad, la grandeza del personaje, su inteligencia fuera de lo común, su tacto y maestría en comprender y actuar la voluntad del Papa. No hay tiempo para más. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 4 de octubre de 2015. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después vendrá la Santa Misa. Un saludo de Amparo Latre, Eva Galbachi y Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.